y de todo lo difícil, terrible, tiene que salir algo bueno. Supe de la tragedia y después de la tragedia anunciaron que iban a desarrollar el parque. Tomé un papel y el lápiz y dibujé el concepto de las manos. De Waukesha Strong, pero en vez del puño cerrado, abrí las manos y le puse un corazón como que estamos recibiendo lo bueno de todo que ha sucedido. Me seleccionaron en mi primera reunión. Me dijeron, pero tenemos y necesitamos un proyecto para involucrar la comunidad. Me surgió la idea del proyecto de las losetas de la comunidad. Personalmente son dos cosas que me agarran por el corazón, mis pasiones. Una es que a mí como latina me criaron que uno debe de servir. Servir su comunidad, servir al Señor, servir como latinos, representar quien nosotros somos para que el mundo vea que tenemos talento, somos inteligentes y podemos contribuir a lo que es este país. Número dos es que tuve un derrame cerebral y caí en intensivo en el hospital hasta recibí el sacerdote para los últimos santos óleos, preguntándome que si yo quería morir. Él se fue y le dije a Dios, yo te amo. Me emociona. Yo te amo, pero no estoy lista para estar contigo. Déjame aquí y úsame como un instrumento para el mejor. Y en ese instante, yo sentí que yo iba a estar bien. Te digo, tenía coraje, no entendía por qué. Y después de uno tener tantas cosas, y verse en esa situación, uno dice, si yo sobrevivo esto, yo voy a servir. Ese momento de no entender es el propósito de por cual yo me siento responsable de ayudar a Waukesha a sanar esta tristeza, estos dolores. Un nene de 7 años, el cual el Señor, yo sé, no se lo quería llevar. Pero sucedió. Este 23 es el número de Jackson, del nene que falleció. Este cuadradito de 6,5 pulgadas serán tocadas 20 veces antes que lleguen a su punto final en el Parque Grady de Waukesha para el Memorial Park. El día de hoy marca un momento de reflexión y recuerdo en el corazón de Waukesha. La comunidad se ha reunido para la inauguración del Parque Memorial dedicado a las víctimas del trágico desfile de hace 3 años. Este es un lugar de sanación y de honor. Me siento contenta y a la misma vez quiero llorar. Se logró. We know there's trauma, there's grief. We know that people are still struggling. I think this place will be a place they can come to and work through it somewhat. There's so many people that have found kind of their own way, how to learn how to move forward from this. I don't think it's anything anybody ever gets over. You hear people say, well, you should kind of just move on. Nobody moves on from this. They learn how to live with it. We're really happy to see the community come together. We're just a small part of this. We were really just trying to bring the community's vision to real life here. So it wasn't something that we specifically did. It was just something that we helped kind of piece together with everybody's help. El proyecto no ha sido fácil. Son más de 500 horas que yo he dedicado a desarrollar 1,200 losetas. Son 100 y 100 y 100 libras de barro y me han pagado ni un centavo. Es todo voluntario y de mi corazón. Uno siempre se tiene que ver con una gracia, ¿verdad? Todo se hace fácil. Este no ha sido fácil. Este barro tiene barro que ya ha sido horneado, lo muelen y está unido con el barro natural. Eso le da fuerza para que sobreviva las extremidades de lo que es Wisconsin. Frío, caliente, caliente, frío, lluvia, nieve. Y son tantos y tantos, pero lo interesante es que yo miro y yo sé quién hizo este. No te puedo decir el nombre, pero yo sé la cara, las manos, yo sé quiénes son. Me he sorprendido con la gente que ha llegado para participar en el proyecto de las losetas. El
alcalde de la ciudad de Waukesha ha venido, me ha ayudado a cortarlas. Él hizo su propio diseño. He hecho talleres para desarrollarlas en iglesias, en gimnasios de escuelas, centros de ancianos, bowling alleys, en barras. En Wisconsin no se puede hacer sin hacer una en barras. Me he encontrado en sitios donde yo nunca esperaba llegar con losetas y gente esperándome. Pero lo más que me ha tocado, sinceramente, es encontrarme con las familias que han perdido sus seres queridos. Un esposo que perdió su esposa. Y lo difícil es escuchar ese hombre compartir su dolor. La mamá de Jackson, del nene de 7 años. Y ese nene, yo creo que a través de esta pared y del proyecto vivirá por mucho tiempo, porque dicen que uno no se muere hasta que el nombre no esté mencionado. Su nombre está plasmado en más de 100 losetas en esa pared. Es parte del proceso que uno no sabe. Voy a ser creativa, vamos a hacer loseta, la comunidad, pero uno no sabe que a revelar todas las capas de esa cebolla hay un corazoncito de un nene de 7 años. Uno de los detalles que no he publicado mucho ni he compartido mucho es que yo me certifiqué como una madrina de la muerte cuando yo pasé por el desrame. Le dicen death doula. De la misma forma que tienen doulas para nacimientos, que tú ayudas a alguien que haga parto en su casa, yo ayudo a los que van a morir a pasar por el proceso. Parte de la sanación de la muerte es recordar a esas personas en una forma positiva. Cuando te paras al frente de las losetas, una por una, se ven lindas, pero juntas es una energía que sale de esa pared que es increíble. Es increíble, la vida es increíble. Lo menos que tú te esperas, si es para ti, no te va a pasar por el lado. Carmen conceived the tile wall and stewarded it from the creation all the way through to the final completion. The tile project allowed many individuals to personally express their thoughts, wishes, love, and support for our community and for those impacted. When you view the tiles, please reflect on the enormity of the community support that these tiles represent. Esto es un producto de la comunidad, no solo yo. Yo no puedo ser egoísta, decir eso fui yo. No, ahí hay miles y miles de personas, porque muchas de esas losetas representan familias de 5, de 7 personas. Uno va uniendo y uniendo esos números y somos muchos. The spirit of this community, the resiliency of this community, the hands reaching out to help others has just been absolutely amazing and heartwarming to see. This memorial here is just another symbol of Waukesha Strong, another symbol of hope, another symbol of resilience. And we have a lot of those in our community, which is mainly the people that we have. Waukesha and Wisconsin to remember, we'll remain Waukesha Strong. And this memorial is a tribute to this community's strength. I prayed and truly felt a presence of something greater than all that was happening around me. I may not have been at the parade that day, but a piece of my heart was. We give you thanks for the resilience and the strength and the unity and the calmness you've given us. Aunque yo nací en Puerto Rico, me criaron aquí desde 2 años, yo todavía en el día de hoy encuentro momentos donde yo me siento que no soy de aquí, que no soy parte. Y hay veces que voy para Puerto Rico y soy la extranjera en Puerto Rico, no soy de allá. So hay que buscar uno la forma de participar, de ser parte de dar valor a quien nosotros somos, porque te van a querer ahí. Y es porque yo misma me he dado valor de entregar mis conocimientos, de ayudar con la creatividad, de inspirar a esas mujeres que nunca han tocado una herramienta que lo hagan, de inspirar a artistas que quizás dicen, yo no puedo soñar y hacer eso. Bueno, pues si Carmen de la Paz lo hizo, quizás yo puedo. Y más que nada, yo creo que el latino se vea entre comas ese concepto, que si yo digo que sí, pues sí se puede.